Bien, estamos de vuelta con Piedra con Aleta Cool Channel, conversando hoy con Ramón José Medina. Había hecho yo una pregunta que Ramón responde muy acertadamente, diferenciando mi énfasis que estuvo en lo ideológico a favor del énfasis en lo programático. Pero yo quisiera insistir, si me lo permites, porque evidentemente tú tienes toda la razón, el problema fundamental es lo programático, pero quisiera agregar un elemento adicional que de alguna manera salió en tu respuesta, que es lo difícil que va a ser para un gobierno de oposición o un gobierno de la actual oposición enfrentar este desastre que evidentemente está generando Hugo Chávez. ¿No crees que allí pueda plantearse una dificultad adicional, dado que lo que hoy es la MUD, hay gente, qué sé yo, que todavía se dice comunista, y gente que no se dicen ellos, por supuesto, pero otros lo dicen, son de centro derecha? Esa gama tan amplia de posiciones, que en este caso sí son ideológicas, ¿no crees que podría generar un problema? Mira, yo creo que hasta ahora la experiencia nos indica que hemos podido ir venciendo esas resistencias reales que las posiciones ideológicas a veces generan. Y tenemos gente a la cual le tenemos un gran afecto cuando no hemos compartido sus líneas ideológicas, que muchas veces nos llevan a grandes discusiones internas sobre la focalización de algunos temas, fundamentalmente el económico o algunas posturas en el área internacional. Pero como Giorgio Sartori dice, la ideologización ha ido también perdiendo no solo su encanto, sino la preeminencia. Y la verdad es que cuando uno apela entonces a confrontar la realidad versus posiciones a veces que la propia ideología no tiene respuesta tampoco, entonces hemos logrado, yo creo que uno de los grandes verdaderamente tributos que habrá que hacerle a la mesa y a quienes lo dirigen, no me incluyo en ellos, sino lo personifico especialmente Ramón Guillermo Aveledo, es precisamente que 20 y tantas organizaciones políticas o sociales que hacen vida en la mesa democrática hayan podido llegar a niveles de acuerdos como ese, el programático, por ejemplo, el de que sea la elección de la mayoría de los alcaldes, de la mayoría de los gobernadores y del candidato presidencial por vía de una primaria. Estamos concluyendo ahora el proceso en el CNE para presentarle al electorado la posibilidad de que utilicen una tarjeta unitaria sin que ello impida que aquel partido que quiera pues mantener su tarjeta en el tarjetón lo haga, porque eso es parte también de la democracia. Pero estamos también dándole preeminencia a la posibilidad de que exista realmente una tarjeta unitaria para que aquellos que no se vean representados en los partidos políticos pues también tengan una salida allí. Y luego lo que significa el trabajo de orden electoral, es decir, todo lo que es la campaña electoral a partir del 12, una vez elegido el candidato, la mesa se va a seguir manteniendo como una estructura, una instancia política que va a ir delineando el desarrollo de la campaña en esa área, y luego el compromiso ya de unidad nacional, que es precisamente donde yo creo que hombres y factores como Ramón Guillermo y como esos partidos que han logrado cohesionarse alrededor de temas, alrededor de candidatos, van a tener un rol fundamental, porque la unidad no puede pararse simplemente o llegar solo hasta la elección del candidato o simplemente a la elección del presidente. Nosotros estamos viviendo una etapa parecida a la que vivió Venezuela en el 58, a la que vivió la España después de Franco, a la que vivió Chile después de Pinochet. Si nosotros fuimos ejemplo para esos países, para los pactos de la Moncloa, para la concertación chilena, precisamente el proceso que se vivió en los primeros años de democracia en Venezuela, bajo el pacto de punto fijo, que no debemos evadir, decir lo que fue una referencia dentro de la política venezolana y sirvió también de ejemplo para ellos. Hoy el ejemplo de ellos también debe servirnos a nosotros como guía también. Sí, doctor. Obviamente que la Mesa de la Unidad le está dando a la política un carácter de decencia, porque uno ve voceros como usted, como el Ramón Guillermo Aveledo, con aquel lenguaje, con aquella altura. El presidente de la República ahorita llama a sus contendores majunche, y se está recuperando ese carácter ético en la política. Pero el precandidato Diego Arria asomó algo que es interesante y que el pueblo ya no se lo está preguntando. La Mesa de la Unidad
sin que nos revele pues cuáles serían esas alternativas, se ha planteado esa situación adversa de una cantidad de instituciones que responden al presidente de la República, Fiscalía, Procurador, Tribunal Supremo de Justicia, después del 7 de octubre ante una eventual victoria? Porque eso el pueblo llano se lo pregunta. ¿Cómo va a ser una persona que gane la presidencia de la República para gobernar rodeado de este sectarismo, de esta ideología que quiere abarcarlo todo con un pensamiento único y que con la verdad en la mano y yo salvo y digo el camino de la felicidad? ¿Cómo se hace eso post 7 de octubre? Sí, una de las cosas que yo le diría a mis amigos precandidatos es que no se dejen imbuir tanto por el ambiente electoral y vender esto como si fuera no solo la panacea, sino que tenemos todo resuelto. Precisamente uno de los graves problemas que tenemos es la confrontación con las instituciones dominadas por el chavismo, que van a seguir subsistiendo bajo ese dominio a partir del 2013. Y es precisamente con la fuerza que los ciudadanos puedan darle y el apoyo que se le pueda dar a ese gobierno la posibilidad de modificar esas composiciones. En una primera etapa tenemos el de la Asamblea Nacional, evidentemente, vendrán las elecciones de alcalde, pero es decir, solo la presión ciudadana por una parte y la fortaleza del gobierno frente a esas instituciones desde el punto de vista institucional, valga la redundancia, es la única manera de poder superar ese escollo, que no es un escollo sencillo. Es un escollo verdaderamente difícil de superar y estamos conscientes de eso. Ahí no se pueden hacer escenarios. El único escenario con que nos vamos a encontrar es con ese. Quizás el menos complicado sea el de la Fuerza Armada, por su formación, por su estructura, por su condición natural. Es decir, vendrán los nuevos comandos y los nuevos mandos que renovarán esto actualmente, pero el problema del Tribunal Supremo de Justicia, el problema de una Contraloría, de una Fiscalía, de un Defensor del Pueblo y de una Asamblea Nacional, en los niveles en los cuales está desde conculcado hoy día bajo el dominio del presidente, y que seguirá respondiendo seguramente en postura a eso, hay que confrontarla con mucha dureza, y para ello es fundamental la actitud ciudadana. Y en relación con eso, Ramón José, ¿cómo visualizas tú, no ya como hombre prominente de la MUT, sino como intelectual y como político, cómo evalúas tú, que me imagino que va a tener una importancia en el futuro, toda esta situación que se vive alrededor de la socialdemocracia, del social cristianismo, de la izquierda democrática, en general todas las corrientes, perdóname por usar de nuevo la palabra, ideológicas que están en la MUT, están en cierta forma en crisis a nivel mundial? ¿Cómo visualizas tú, no ya repito como hombre de la MUT, sino como intelectual, esa situación? Mira, sí, para quienes nos formamos ideológicamente, hicimos además de la política, que no es solamente una vocación, diría yo, sino también una pasión. Si el ingrediente ideológico no está en la acción, a mi juicio, en la acción política, ella pierde no solamente un sentido en muchas cosas, sino lo que pierde es sustento. Y uno de los graves problemas que está padeciendo el mundo, ideológicamente hablando, es precisamente esa falta de convicción bajo el manejo de las premisas políticas fundamentadas en lo ideológico. Venezuela no escapa de eso. Por eso yo siempre, cuando hablo del proceso de decadencia que la Venezuela nuestra ha vivido, no me refiero solamente a los 13 años de Chávez. Ese proceso venía de antes. Y de algún modo hay una suerte de mediocrización también de la dirigencia política, que además está en todos los sectores. La Venezuela intelectual de hoy no es la Venezuela intelectual de los 50 o de los 60. Los líderes empresariales de la Venezuela de hoy no son los líderes de los 60 o los 70. Y así vemos, la formación universitaria no es la misma que nosotros tuvimos. Es decir, esto de algún modo nos invade a todos y nos toca a todos. Yo creo que pareciera que ese precisamente es un reto de reflexión que debemos asumir con entereza. Bueno, amigos, muchas gracias por su sintonía. Estuvimos con el doctor Medina de la Mesa de la Unidad, muy elocuente. Estamos actualizados sobre las perspectivas del país, sobre la situación ideológica, y los invitamos a seguirnos en el Twitter, @CoolChannelTV o @PiedraConAletas, para estar en conocimiento de todo lo que nuestros invitados, de todo el acontecer nacional. Muchas gracias.